Bueno, entonces el día de hoy, como les decía, vamos a platicar un poquito sobre lo que son las lesiones, la epidemiología y los fundamentos de las lesiones en los deportes. No nos vamos a detener a trabajar o a platicar en cada uno de los segmentos porque para eso van a ser las demás charlas. Y hoy vamos a hacer como una vista a vuelo de pájaro de lo que son los conceptos generales de las lesiones o toda la parte que nos atañe a los traumatólogos en el mundo de los deportes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir qué es una lesión deportiva. Las lesiones deportivas se van a definir como un traumatismo ocasionado durante un encuentro o un entrenamiento. Eh, Estas lesiones, para que sean consideradas lesiones deportivas, pues van a tener que tener todos estos criterios. El primer criterio es que el traumatismo haya sido obviamente durante el encuentro o el entrenamiento. El número uno. El número dos, va a requerir algún tipo de atención médica y va a postergar la actividad deportiva del atleta por al menos un día posterior a su atención. Como en todo, pues hay muchas clasificaciones de los tipos de lesiones, si son lesiones de alto impacto, de bajo impacto, algunas que van a estar relacionadas específicamente con algún tipo de deporte, si las lesiones son de huesos, son de tendones, son de ligamentos, pero para fines prácticos, para fines epidemiológicos realmente, la clasificación que más usamos es la de leve, moderada y severa, que va a estar dada en base al tiempo de recuperación que el atleta va a necesitar para poder regresar a su actividad deportiva. De esta forma vamos a tener lesiones leves, que van a ser aquellas que van a durar de 1 a 7 días, lesiones moderadas, que van a ser de 8 a 21 días, y las lesiones severas, que van a durar más allá de los 21 días. Aquí vemos un cuadro que nos da un poquito la idea del porcentaje de lesiones que vamos a tener en cada uno de los deportes. Aquí es independientemente de la severidad de las lesiones y obviamente solo para que nos demos una idea, vamos a ver que generalmente van a haber dos tipos de deportes que van a ser los que van a estar más propensos a lesiones. Los primeros de ellos van a ser aquellos deportes que se consideran como de contacto-colisión, deportes como el fútbol americano, como el fútbol soccer, como el balonmano, el lacrosse, que son deportes donde hay mucho impacto y donde las reglas son bastante más flexibles en cuanto a la cantidad de contacto que un defensor puede ejercer sobre un atacante. A primera vista uno pudiera creer que son las únicas lesiones que tienen una tasa alta de los deportes que tienen una tasa alta de lesiones, pero luego no debemos olvidar que hay algunos deportes que por su complejidad técnica y por el riesgo inherente del deporte van a tener un porcentaje alto de lesiones. Aquí vamos a tener, por ejemplo, el ciclismo, el ciclismo de downhill va a tener una mayor cantidad de lesiones, por ejemplo, que el ciclismo de ruta. Vamos a tener todo lo que son los deportes extremos, obviamente van a tener una mayor incidencia de lesiones y algunos deportes de invierno como el esquí van a tener un alto porcentaje de lesiones y de hecho las lesiones van a ser muy específicas de cada deporte. Les voy a molestar cuando vayan entrando, por favor, porque no olvidé poner a Francisco de administrador, que por favor vayan apagando su audio. Gracias. Entonces, siguiendo un poco con la epidemiología, el 75% de las lesiones van a estar dadas en hombres. Esto es un poco sesgado porque al final de cuentas, al igual que el segundo punto, es un poco sesgado porque al final de cuentas las disciplinas deportivas alrededor del mundo siguen teniendo una mayor participación del género masculino versus el género femenino y aquí es donde se nos sesga un poco eh, y ya. La edad media también va a estar un poquito sesgada porque van a ser 25 años y el 90% van a ser entre 15 y 25, pero nuevamente aquí es donde se da el mayor grueso de participantes en actividades deportivas competitivas y pues ya conforme va aumentando la edad, las competencias son menos frecuentes y en poblaciones pediátricas por debajo de los 15 años las competiciones son más de un enfoque recreacional que de un enfoque competitivo y esto hace que el índice de lesiones sea menor. 70% de las lesiones van a ser en miembro inferior, también un poco sesgado. Recordemos que el deporte más jugado en el mundo es el fútbol soccer,
Obviamente aquí vamos a tener una alta incidencia de lesiones del miembro superior, sobre todo tobillo, pierna, muslo y rodilla. Luego tenemos un 20% de lesiones en el miembro superior, el 3% van a ser lesiones de columna y el 7% restante va a representar lesiones en otras partes del cuerpo, como el cráneo, el tórax, el abdomen. La mortalidad de las lesiones deportivas es sumamente baja y va por debajo del 1%. En cuanto a cuáles son las lesiones que más frecuente vamos a ver, siempre hablando de la epidemiología, pues lo primero que vamos a ver van a ser distorsiones musculares, los famosos tirones o rupturas musculares, van a representar alrededor del 30 al 35% de las lesiones. Luego vamos a ver lesiones meniscales y ligamentarias. Nuevamente recordemos que el fútbol es la causa número 1 de lesiones meniscales. Y en chicas, sobre todo, es un alto porcentaje de las lesiones del ligamento cruzado anterior, como vamos a ver más adelante con Marcelo Sajuria, son muy comunes, más comunes las lesiones de ligamentos cruzados en chicas que en chicos. Luego las fracturas van a representar alrededor de un 11% y las lesiones tendón músculo, acá en tendón músculo nos referimos básicamente a todas aquellas rupturas que sean tendinosas o que sean en la región cercana, el músculo cercana al tendón o distorsiones musculares. En el primer punto, las distorsiones musculares, vamos a hablar más que todo de lo que son aquellas lesiones del cuerpo del músculo, por así decirlo. Siempre en la epidemiología, pues tenemos que ver el riesgo que va a tener cada actividad deportiva, que es lo que platicábamos anteriormente. Los deportes de menor riesgo van a ser aquellos deportes que no tengan impacto. Eh, el, el deporte de contacto-impacto depende de dónde lean la clasificación. El fútbol, soccer a veces entra como contacto-impacto y a veces entra como contacto-colisión. Y finalmente, los deportes más agresivos van a ser los deportes de contacto-colisión, donde tenemos el balonmano, el fútbol americano, deportes de combate, el lacrosse y este tipo de deportes donde, como platicábamos anteriormente, las reglas dan mayor libertad al choque, al contacto físico. Obviamente aquí entra también el fútbol australiano y el rugby, que son deportes bastante agresivos. Algunos factores importantes que hay que tomar en cuenta epidemiológicamente cuando hablamos de lesiones propiamente en atletas jóvenes en la adolescencia es que van a haber algunos factores que van a hacer que los chicos, los adolescentes, sean un poquito más propensos a las lesiones. Si estamos hablando de chicos entre 14 y 19 años más o menos, el primero es la relación peso-talla. Hay un estirón, un aumento de la altura y el peso durante la adolescencia, lo cual aumenta los momentos de torsión sin tener una buena motricidad gruesa. Recordemos que en los jóvenes, y por eso en el adolescente, en la mayor parte de deportes vamos a tener que darle mucho énfasis al trabajo de motricidad. Vamos a ver en deportes de contacto colisión, nosotros somos balonmanistas, vemos mucho en el balonmano que hay que enseñarle muy bien a los jóvenes sobre las figuras defensivas, sobre las posturas y el agarre defensivo para evitar lesiones. En balonmano es muy común que el atacante, que suele ser bastante rápido, pueda dejar al defensa y hay que enseñarle bastante, hay que trabajar mucho en el defensa para que si el atacante se le va, suelta el agarre, porque siempre está el instinto de se me fue el atacante, lo voy a tratar de agarrar, y usualmente aquí lo agarramos del cuello y aquí es donde podemos tener algún tipo de lesiones. La fuerza y el crecimiento muscular que va de la mano, hay un aumento, hay una hipertrofia del músculo, sobre todo en chicos, más que en chicas, y esto hace que muchas veces el adolescente no pueda medir su fuerza. Aquí tenemos que tomar en cuenta también el aspecto de que muchas veces el crecimiento no va a ser simétrico en los grupos en los que estamos trabajando y de repente vamos a tener al chaparrito que todavía no ha crecido, no se ha pegado al estirón y que pesa 60 libras y mide 1,30, y por el otro lado, en menos de 6 meses vamos a tener a un compañero que va a llegar al 1,70, al 1,80 y va a pesar 200 libras. Entonces, esto son factores que tanto el entrenador como los preparadores físicos y quienes trabajen, kinesiólogos y quienes trabajen la coordinación, el entrenamiento táctico, tienen que tener muy en cuenta en estas edades. Lo que son los motor skills, es decir, las habilidades motoras, pues es básicamente lo mismo que decíamos, el trabajo de la motricidad.
Luego la composición corporal, van a haber diferencias marcadas entre hombres y mujeres en términos de la grasa y la masa muscular, así que hay que tener mucho cuidado porque en algunas ocasiones los jóvenes van a querer forzar o adelantar ese desarrollo muscular y vamos a entrar en prácticas no adecuadas como sobreentrenamiento muscular para tratar de ganar esa masa muscular antes del tiempo que realmente toca, cuando todavía no hay un estímulo hormonal adecuado. Eh, la flexibilidad, igual, recordemos, el adolescente cuando se pega el jalón, el estirón, va a tener un periodo en el que va a decrecer esa elasticidad. Los chicos menores de 12, 10 años son altamente flexibles y cuando se pegan el estirón pierden mucho de esa flexibilidad y entonces eso hace que muchas veces la técnica sea más ¿cómo se llama? Más tosca y haya un poquito más de contacto y que podamos uno de los muchachos lastimar a alguien más. Hablando un poquito de lo que es el hueso y el cartílago, pues el cartílago todavía va a tener zonas de crecimiento que lo van a hacer sujeto a fracturas de estos cartílagos por estrés, generalmente algún tendón que empieza a trabajar y a desarrollar masa muscular de forma prematura en una placa de crecimiento de cartílago que aún no se ha vuelto hueso y esto puede hacer que hayan lesiones avulsivas. Vamos a ver esto más adelante. Y la estructura ósea, pues básicamente lo mismo. Eh, como los huesos están creciendo, muchas veces el ligamento o el tendón le va a tocar trabajar un poquito más. Y finalmente, lo último que tenemos que tomar en consideración cuando estamos trabajando con chicos son los aspectos psicológicos, la falta de madurez que van a tener estos chicos durante la edad de la adolescencia, que aquí es donde entra en juego todos los conocimientos que el entrenador y el psicólogo deportivo deben aportar para evitar que esa falta de madurez psicológica pueda repercutir en lesiones. ¿Y cómo? Pues lo clásico, un jugador que es muy habilidoso y que de alguna forma, dentro de la misma inmadurez que tiene, va a humillar a alguno de sus defensas, a alguno de sus oponentes, y luego este oponente tampoco va a contar con un nivel psicológico de madurez adecuado, y a la siguiente jugada muchas veces va a traerlo y a lastimarlo. Entonces son algunas cosas que tenemos que tener en cuenta porque van a incidir en el tipo de lesiones y lo más importante, muchos de ustedes son entrenadores, son preparadores físicos y saben que lo más importante es precisamente que el paciente nunca tenga que llegar con nosotros y ustedes son los encargados de prevenir todo este tipo de lesiones. Bueno, entrando ya de lleno en lo que es el tema, vamos a hablar de lo que son lesiones musculoesqueléticas, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Y para fines pedagógicos vamos a dividir las lesiones musculoesqueléticas en 4 grandes músculos. Cuatro grandes grupos, perdón. El primer grupo va a ser el grupo de las lesiones musculares. El segundo grupo va a ser de las fracturas, obviamente aquí nos referimos a hueso y cartílago. El tercer grupo vamos a referirnos a lo que son lesiones ligamentarias o luxaciones. Vamos a hablar más adelante de qué involucra este grupo de lesiones. Y finalmente vamos a hablar un poquito, tal vez un poquito menos porque son bastante menos comunes, lo que son las lesiones tendinosas. Empezamos entonces con las lesiones musculares. Ya hablamos en la epidemiología que las lesiones musculares son las lesiones más frecuentes en los deportistas. Van a ser comunes y una de las razones por las cuales son tan comunes es que van a ser independientes del nivel de impacto. Muchas veces van a estar asociadas a sobreentreno y este sobreentreno muchas veces se puede dar en los chicos. Yo siempre le platico, cuando tengo lesiones musculares en chicos en la clínica, siempre le platico a los papás que hay que tener en cuenta que el músculo para su función tiene una regulación neurológica. Cada movimiento que nosotros hacemos va a implicar la contracción o el acortamiento de un músculo, que le vamos a llamar el músculo agónico, y de manera simultánea debe darse el relajamiento del músculo antagónico. Me explico de una forma con un ejemplo. Si nosotros vamos a flexionar el codo, el bíceps, que es el encargado principal de la flexión, se va a contraer, pero para que se pueda dar el movimiento de flexión, el tríceps, que es el músculo de la extensión, tiene que relajarse.
Para hacer una extensión del codo, el tríceps tiene que contraerse y el bíceps tiene que relajarse. Esto suena muy sencillo y suena a algo a un sistema que sea infalible porque resulta algo bastante básico, pero cuando ya trabajamos movimientos de alta precisión y de alta velocidad, muchas veces el sistema neurológico del adolescente y del niño aún no está totalmente desarrollado y esto puede hacer que hayan eh, algunas fallas en este sistema. De manera que muchas veces, por ejemplo, en la extensión súbita del codo, el tríceps, que es más fuerte que el bíceps, se contrae de forma violenta y el bíceps no le da tiempo de relajarse y esto muchas veces puede causar distensiones o rupturas musculares. Este mismo sistema de control, voy a molestar por ahí a quien tenga el micrófono encendido, si lo puede apagar, por favor. Este mismo sistema de regulador que hay también puede verse afectado, y esto ya lo platicó un poquito el doctor Carlos Álvarez en la charla anterior, cuando hay un sobreentreno, cuando hay fatiga, cuando se da esta fatiga, los reguladores neurológicos no funcionan tan bien y esto es un factor de riesgo para tener algún tipo de lesión. Las lesiones musculares básicamente las vamos a clasificar en 4 tipos de lesiones. Tomen nota que esta es la primera de las preguntas del cuestionario. Les recuerdo que quienes vean la clase ahorita, pues ya cuando la subamos pueden solo meterse directamente al cuestionario o la pueden volver a ver como quieran. Las primeras lesiones van a ser las distensiones, donde el músculo solo se estira y no se rompe. Y luego vamos a tener las rupturas musculares que se van a clasificar en menores, intermedias y mayores. Las distensiones y las rupturas menores las vamos a poner en una misma diapositiva porque para fines clínicos son muy similares, son casi imposibles de diferenciar y el manejo va a ser muy similar. Esto son por mucho las lesiones más comunes en el deporte. Pueden ser muy sintomáticas en el inicio, pero van a recuperar rápido. Es el típico tirón, sobre todo en un sprint, algo que le pasa mucho al futbolista o al balonmanista o al basquetbolista cuando va a hacer un sprint para terminar una jugada. Y se va a caracterizar porque, como decíamos, en una distensión el músculo va a estar intacto y solo se va a contusionar, es decir, va a tener lesiones microscópicas. O vamos a tener rupturas menores a 1 centímetro cuando se traten de grupos musculares mayores y menores a medio centímetro cuando se traten de grupos musculares más pequeños. No van a tener defectos palpables, no van a tener equimos, es decir, no van a haber moretes en el momento, aunque en las rupturas menores pueden haber equimosis tardías, leves. ¿Qué es una equimosis tardía? Pues generalmente algo que se nos va a presentar 12, 24 horas después de la lesión, sobre todo si el atleta no es atendido y no tiene un periodo de reposo, un periodo terapéutico adecuado. Usualmente no van a requerir ningún tipo de estudio y el tratamiento casi siempre va a ser reposo por 1 a 2 semanas, el uso de antiinflamatorios y luego pues un retorno gradual a la actividad deportiva. Luego tenemos las rupturas intermedias. Dependiendo del grupo muscular, aquí vamos a hablar de rupturas entre 1 y 3, o en algunos grupos grandes como el cuadríceps, podemos hablar hasta 4 o 5 centímetros de tamaño. Van a ser generalmente defectos difíciles de palpar, van a ser defectos pequeños, se van a caracterizar por tener una equimosis temprana, es decir, se van a poner morados casi de inmediato o en las primeras 12, antes de las primeras 12 horas. Y la recuperación generalmente va a ser de 4 a 8 semanas, 2 de reposo y generalmente fisioterapia. Las rupturas intermedias van a tener un muy buen pronóstico y difícilmente se van a meter con la carrera del deportista, a menos que sean grupos musculares que estén involucrados en actividades anaeróbicas muy puntuales. Por ejemplo, una ruptura de cuádriceps en un velocista de 100 o 200 metros o una ruptura pequeña de bíceps en un lanzador de béisbol o lanzador de balonmano. Aquí, pues, el periodo de recuperación puede ser un poquito más tardado y sí puede haber periodos de hasta 3 o 6 meses en donde el rendimiento del atleta pueda ser menor. Una de estas rupturas en un atleta de alto rendimiento, muy puntual, anaeróbico, que ya está al final de la carrera, es muy raro, pero sí puede representar el final de la carrera un poco prematura del atleta y por todo esto es que decimos que al final de cuentas el pronóstico va a ser aceptable.
Luego tenemos las rupturas mayores, que van a ser grandes defectos palpables. Son más comunes en personas de mayor edad. Las rupturas mayores son muy raras en atletas jóvenes. Va a haber una pérdida parcial o total de la función. Va a haber una equimosis o va a haber un morado grande casi de inmediato. Y el tratamiento es muy controversial. Las rupturas mayores, a pesar de que estéticamente pueden tener un muy buen pronóstico cuando se realiza una reparación quirúrgica, el problema es que desarrollan tanta cicatriz y el músculo remodela de una manera tan tórpida que tienen mal pronóstico. Generalmente una ruptura de este tipo en cualquier tipo de atleta, 9 de cada 10 veces o 99 de cada 100 veces va a representar el final de su carrera. Luego vamos a platicar, vamos a salirnos ya del área muscular y vamos a pasar al área hueso cartílago y vamos a hablar un poquito de las lesiones que son quizás las más aparatosas y las que muchas veces nos dejan más malos tragos y más malos recuerdos, y son las fracturas. Para poder hablar de las fracturas tenemos que entender un poquito los tipos de huesos que hay, y más que los tipos de hueso, el tipo de composición que va a tener cada uno de los huesos, o los mismos huesos, el tipo de composición que van a tener en cada una de sus partes. Vamos a tener huesos largos, huesos cortos, huesos complejos, los huesos sesamoideos, que son huesos chiquitos, muy pequeños, que generalmente tienen alguna función muy secundaria, y los huesos planos. Dentro de los huesos largos tenemos, por ejemplo, al fémur, a la tibia, al cúbito, al radio, al húmero. Dentro de los huesos cortos, usualmente vamos a tener, por ejemplo, a las vértebras, y dentro de los huesos complejos vamos a tener, por ejemplo, algunos huesos que hay dentro del cráneo, como el esfenoides y el etmoides, que no nos van a interesar mucho porque no son temas realmente de muchas lesiones. Y finalmente, ejemplo de huesos planos, vamos a ver, por ejemplo, la escápula. Esto es bien importante. Tenemos dos tipos de huesos, el hueso cortical y el hueso esponjoso. El hueso cortical lo vemos aquí en lo que son los huesos largos, y va a ser todo el cuerpo del hueso, es decir, la estructura que va a ser tubular del hueso, y se caracteriza porque realmente si lo vemos por dentro es un tubo. Este hueso es más rígido y flexible que el hueso que vamos a encontrar en los huesos planos, en los huesos cortos y en los extremos de los huesos largos. Acá vamos a tener el hueso esponjoso, y el hueso esponjoso va a tener una estructura muy similar a un panal de abejas o al hormigón. Entonces, el hueso corto tiene la característica de que muchas veces puede sufrir fracturas en donde la estructura del hueso se aplaste y pierda completamente su forma. De esta forma, el manejo de las fracturas de hueso cortical suele ser diferente al manejo de las fracturas de hueso esponjoso. Cuando hablamos del cuerpo del hueso, lo que hablábamos, la parte del hueso que tiene forma de tubo, vamos a hablar de la diáfisis del hueso. Aquí esto lo vamos a ver, como decíamos, fémur, tibia, cúbito, radio, húmero, metacarpianos en las manos y metatarsianos en los pies. Vamos a tener diferentes tipos de fracturas, fracturas alineadas, obviamente, que el hueso se quiebra pero se mantiene en su lugar, las fracturas desplazadas, fracturas transversas, que son rectas, las fracturas oblicuas, que pueden estar alineadas o pueden estar desplazadas. Vamos a tener fracturas multifragmentadas, vamos a tener fracturas segmentarias, en donde tenemos, por ejemplo, en este caso, 1, 2, 3 fragmentos de hueso. Trazos espiroideos, que van a ser, como su nombre lo dice, en forma de espiral. Esto es muy común en algunos deportes, como el fútbol, en donde en alguna ocasión el atleta va a hacer un giro súbito y el pie se le queda como anclado al piso, a la superficie, al terreno de juego, y entonces el pie se queda en su lugar y todo el cuerpo rota, pero no logra rotar la pierna. Entonces esto muchas veces se va a traducir en alguna lesión ligamentaria de la rodilla o en alguna fractura espiroidea, ya sea del fémur o mucho más comúnmente de la tibia. Luego tenemos las fracturas expuestas, que son un tema aparte, en donde vamos a tener una exposición, vamos a tener una herida del hueso, como podemos ver acá. Y finalmente, en huesos largos tenemos las fracturas que se conocen como fracturas en tallo verde, que son fracturas que se van a dar únicamente en los niños. Eh,
el hueso de los niños es más elástico que el hueso el adulto, y esto hace que a veces esto se pueda comportar como cuando ustedes doblan el tallo verde de un apio, por ejemplo, que se va a quebrar de un lado, pero del otro lado solo se va a doblar. Estas fracturas en chicos, generalmente el manejo es conservador, como casi todas las lesiones en niños, es decir, no operamos y suelen tener muy buen pronóstico. En términos generales, las fracturas diaficiarias van a tener, o las fracturas de hueso cortical, van a tener muy buen pronóstico. Suelen ser muy aparatosas, como esta que vemos acá, que parece que hubiera un pedazo por acá, otro pedazo por acá, que estuviera medio torcido, pero la diáfisis del hueso suele ser muy agradecida, sobre todo la diáfisis del húmero, el fémur y la tibia son muy agradecidas, y lo único que nos interesa en una cirugía generalmente es recuperar la longitud del hueso y dar estabilidad para que la fractura pegue, y obviamente el eje del hueso para que ni la mano ni el pie queden rotados. Va a depender mucho del hueso afectado. Por ejemplo, la clavícula, eh, a la clavícula le da la sangre una arteria que se llama la subclavia, que es una arteria que casi que sale del callado aórtico del corazón. Entonces, la presión y la cantidad de sangre que tenemos en la clavícula es muy grande, y entonces rara vez una fractura de clavícula no pega, y somos como mucho más flexibles en cuanto a no operar clavículas, por muy aparatosos que sean los casos, porque usualmente les va bien. El fémur, por otra parte, es un hueso muy largo, con una irrigación un poco más pobre, y entonces, pues sí tenemos que saber que un atleta que tiene una fractura de fémur, entre que se fractura, lo operamos, la fractura pega, se rehabilita, idealmente quitamos el material de la fractura y regresamos a jugar, fácil vamos a perder un año al atleta en su deporte, pero usualmente la recuperación y el retorno al deporte es al 100%. Entonces, lo que nos interesa es mantener el eje y longitud en casi todos los huesos largos, excepto en los huesos del antebrazo, que estos son muy particulares. Ellos tienen un movimiento que es el movimiento donde giramos la muñeca, es el movimiento del decalaje. Aquí sí no nos podemos dar el lujo de hacer esto, sino que tenemos que tener una reconstrucción al 100% para que no vayan a haber bloqueos en el giro de la muñeca. De esto vamos a platicar más adelante en las lesiones del miembro superior con el doctor Rodrigo Bolaños. Bueno, entonces decíamos que la diáfisis es el hueso cortical, y la metáfisis o las epífisis van a ser las áreas del hueso que están en los extremos y que van a estar formadas por hueso esponjoso. Aquí puede haber hueso impactado que requiera injertos, va a haber daño articular, es decir, la unión, el gonce entre un hueso y el otro va a estar afectado. Esto puede producir gradas articulares, y aquí es donde nosotros entramos a necesitar hacer una reducción anatómica, es decir, armar la articulación de la mejor manera posible para tener un buen pronóstico. Este es un paciente que tuvo un accidente, un traumatismo de alto impacto en motocicleta, y como pueden ver se hizo pedazos todo esto. En un primer tiempo quirúrgico logramos armar muy bien toda la articulación, pero aquí viene algo simpático. Como este hueso es un hueso esponjoso, el paciente tiene una segunda caída de unas escaleras, y entonces dobla la placa y se compacta esta parte del hueso. Esto requirió después un tratamiento más agresivo, como una placa más larga, y finalmente el problema fue que todo el tiempo que tuvo el paciente, que era un paciente de más de 40 años, sacrificamos en buena parte la movilidad de la rodilla, porque costó mucho la recuperación de este paciente. Entonces, el pronóstico, y por eso les ponía este caso tan tortuoso y tan aparatoso, el pronóstico de estas lesiones, aunque no todas son así de feos, porque esto es un traumatismo de alto impacto, ya es un poquito más reservado que el pronóstico de las fracturas de la diáfisis. Luego tenemos lo que son las fracturas expuestas. Perdón para los que no les gusta ver sangre, pero pues había que ejemplificar que vamos a tener exposición del hueso a través de una herida, y estas, pues su principal problema es que tienen un riesgo alto de infección. Vamos a tener fracturas grados con exposición grado 1 y 2, que van a tener mejor pronóstico. Básicamente la clasificación se va a dar dependiendo del tamaño y las características de la lesión. Como se podrán imaginar, esta es una fractura expuesta grado 3, que va a tener peor pronóstico, y pueden tener hasta un 30% de probabilidades de infectarse, aún
en un centro asistencial tipo 1, aún llevando al paciente rápido al hospital y aún con la cobertura antibiótica adecuada. Si nosotros tenemos una de esas fracturas y nos tardamos más de 4 o 5 horas en trasladarlo a un centro hospitalario, el pronóstico de infección es mucho, mucho, mucho mayor. Finalmente, vamos a platicar un poquito de algunos patrones de fracturas que se van a dar únicamente en niños. Yo sé que muchos de ustedes trabajan con niños y es importante conocer estos patrones peculiares en niños porque usualmente no son tan sintomáticos como los patrones de fracturas en adultos. Y es bastante común en la consulta ver chicos entre 5 y 11 años más o menos que sufren alguna caída practicando algún deporte. Generalmente lo más común es en la muñeca, caen con la muñeca extendida y frenan al caer con la mano, y el niño en el momento no presenta mayor dolor, y la mamá no le da mucha importancia, y usualmente después de 3, 4, 5 días que el niño se sigue quejando, finalmente deciden llevarlo a la oficina, no a la emergencia del hospital, y generalmente cuando hacemos una radiografía vemos que van a tener alguno de estos patrones. ¿Por qué no duelen tanto estos patrones? Pues obviamente porque la integridad del hueso está parcialmente conservada, entonces no duelen tanto, pero si nosotros no tenemos cuidado y no inmovilizamos este tipo de fracturas, la fractura en torus, que es estos como abombamientos que vemos, la tallo verde que vimos anteriormente, y esto se llama una deformidad plástica, en donde el hueso realmente solo se dobla y no se quiebra. Si no los inmovilizamos, si tenemos una segunda caída, pues entonces ahí ya podemos tener algún tipo de lesiones más complicadas, fracturas desplazadas, porque ya un segundo golpe puede terminar de romper el hueso. Bien importante, como platicábamos, siempre las lesiones a nivel de las epífisis, metáfisis, van a ser más serias. Esto que nosotros miramos acá en los extremos de los huesos son las zonas de crecimiento del hueso. Estas van a estar dadas por cartílago, que como se imaginarán es menos resistente que el hueso, y muchas veces pueden haber patrones de fracturas que se dan solo en niños a nivel de las placas de crecimiento y que a veces son un poquito difíciles de diagnosticar. Entonces, el mensaje aquí siempre es exactamente el mismo. Con el niño hay que ser un poquito exagerado y siempre, 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 siempre que el dolor dure más allá de 12 horas con antiinflamatorios, tenemos que hacer una radiografía. Finalmente tenemos avulsiones en zonas de crecimiento como el síndrome de Osgood-Schlatter, que es una patología sumamente frecuente en chicos, varones entre 12 y 15 años, chicas entre 10 y 14 años más o menos, y sucede por lo siguiente. Acá tenemos el músculo del cuádriceps, que es esto que viene acá, y ustedes pueden ver que el músculo del cuádriceps se convierte en un tendón que pasa por encima de la rótula y viene a pegarse en esta parte de aquí. Esto se llama la tuberosidad tibial, y en un adulto toda esta zona es de hueso. En un niño no, en un niño tenemos cartílago acá y cartílago acá. Sobre todo en chicos que juegan fútbol o en deportistas que hacen mucho salto y mucha patada, esta tracción continua del tendón, el núcleo de crecimiento, a veces puede arrancar este pedacito de hueso, fracturando este pedazo de cartílago, provocando el famoso síndrome de Osgood-Schlatter, que es una de las causas más comunes de dolor de rodilla en niños. Entonces, siempre que ustedes tengan un chico con dolor e inflamación debajo de la rótula, en la parte de adelante, al frente de la rodilla, tenemos que pensar en un Osgood-Schlatter, diferirlo con el médico para que se le haga una radiografía, y aunque el pronóstico es muy bueno, pues lo que hay que hacer es generalmente darle reposo al atleta, en casos más severos, inmovilizarlo, y pongo esto, el 3% de cirugía es en chicos de alta, es un estudio que hicieron en Cuba en la década de los 2000, en donde agarraron alrededor de 300 chicos y los dejaron seguir entrenando a pesar de los Buschlatter, y a pesar de esto, únicamente el 3% terminó en una cirugía. Si nosotros no nos vamos a seguir entrenando, sino que hacemos lo que hacemos tradicionalmente, que es el reposo y la inmovilización, el riesgo de terminar en cirugía es muy por debajo del 1%. Pasamos entonces ahora a las lesiones ligamentarias y luxaciones. Eh, Todos hemos oído hablar de los famosos esguinces, y muchas veces la gente les dice los desguinces, el término correcto es esguince, y básicamente el esguince es una lesión del ligamento, ¿sí? No importa en qué lugar del cuerpo sea, si un ligamento fue el que se
lastimó, pues esto va a ser un esguince. A muchos nos va a sonar mucho el esguince de tobillo, pues porque es el esguince más común de todos. Y luego tenemos en cuanto a frecuencia, la rodilla. Luego vienen esguinces del codo, esguinces de la muñeca, que son relativamente comunes también, eh, sobre todo en caídas con la muñeca en hiperextensión. Cuando hablamos de esguinces, vamos a tener 3 grados muy similares a las lesiones musculares. En el grado 1 vamos a tener únicamente una distensión, un estiramiento. Algunos libros hablan de una ruptura microscópica, que eso es algo que realmente nunca vamos a poder ver, pero para fines prácticos vamos a tener un ligamento íntegro sin ningún tipo de ruptura macroscópica que se pueda ver. En el grado 2 vamos a tener una ruptura, el índice grado 1, el tratamiento va a ser conservador. Ya la Academia Americana del Deporte ya casi no usa el neumotécnico del RICE. El último que me enteré era uno que se llamaba Scratch, que era mucho más complicado, pero para cuestiones de esguinces esto nos sigue sirviendo. La E quiere decir elevación, pues poner el miembro en alto. La C quiere decir compresión, un vendaje. La I, hielo. Generalmente vamos a utilizar el hielo las primeras 48 horas de la lesión. Y la R va a ser un reposo relativo, que es básicamente evitar alguna actividad que nos pueda entorpecer. Generalmente los esguinces de grado 1 no van a producir mucho dolor al movimiento y por eso generalmente no los vamos a inmovilizar. Eh, en el esguince grado 2 vamos a tener una ruptura parcial. Entonces, como tenemos una ruptura parcial, ahí sí tenemos que realizar algún tipo de inmovilización para que el ligamento pueda regenerarse, pueda cicatrizar. Finalmente, tenemos los esguinces grado 3, que van a ser rupturas totales del ligamento. Eh, por regla general, cuando miran un capítulo de trauma, cuando hablan de lesiones ligamentarias, les van a decir que las lesiones ligamentarias siempre van a requerir tratamiento quirúrgico y obviamente como en todo van a haber excepciones, ¿verdad? A veces las luxaciones de los deditos o incluso las luxaciones de hombro no siempre van a necesitar algún tipo de reparación quirúrgica. Sin embargo, por ejemplo, un esguince, una ruptura de un ligamento cruzado anterior o posterior de la rodilla, se considera obviamente un esguince grado 3, aunque no haya luxación de la rodilla, y estas lesiones van a ser quirúrgicas. Así que lo que tenemos que sacar de acá es la diferencia clínica. Usualmente el esguince grado 1 va a tener poco edema, poco dolor y va a tener una recuperación en máximo una semana con tratamiento conservador. Si nosotros creemos que un paciente tenía un esguince grado 1, ya tenemos terapia RICE, si tenemos 2, 3 días y el paciente en lugar de mejorar empeora, probablemente vamos a tener una ruptura grado 2. Y si tenemos una ruptura grado 2, pues siempre hay que consultar porque a veces es necesario, generalmente hacemos radiografías de rutina para corroborar si realmente es un esguince grado 2. Recordemos que si tenemos un esguince grado 3, va a haber una ruptura completa del ligamento y entonces en una radiografía 8 de cada 10 veces vamos a ver algún hueso parcialmente fuera de su lugar y esto sí generalmente amerita algún tipo de tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque los ligamentos son quienes les dan estabilidad a las articulaciones. Las articulaciones van a ser, en este caso, para fines de lo que estamos hablando, dos huesos que se mueven uno sobre el otro y ellos van a requerir como hay movimiento, hay roce y fricción entre cada uno de los huesos, van a requerir que sus movimientos tengan rangos muy limitados. Cuando un ligamento se rompe, la superficie de movimiento, el rango de movimiento de un hueso sobre el otro va a ser mayor y esto va a ocasionar un tratamiento, un desgaste prematuro de la articulación que se va a traducir en un desgaste, en un envejecimiento doloroso de la articulación. Por eso es que el esguince 2-3 debe ser siempre evaluado por un experto para determinar si hay o no inestabilidad, que es el principio fundamental para decidir si se debe hacer un tratamiento quirúrgico o no. Lo que les decía hace un rato, la inestabilidad es sinónimo de desgaste. Entonces, si tenemos sospecha de un esguince grado 2 o grado 3, pues generalmente vale la pena consultar. Finalmente, vamos a hablar un poquito de lo que son las lesiones tendinosas. Son las más raras de las lesiones dentro de el deporte. La más común
va a ser por mucho, creo yo, la lesión del tendón de Aquiles. Yo no soy muy futbolista, pero puedo darles ejemplos de dos basquetbolistas muy importantes, tanto Kevin Durant como Kobe Bryant, que tuvieron lesiones de ligamento, de tendón de Aquiles, perdón. Suelen ser espontáneas, generalmente es muy raro que sean traumáticas. Los tendones del Aquiles en el tobillo y el rotuliano en la rodilla son los más comunes. Y ojo, porque bueno, ya platicamos un poquito del doping, ya vimos que a grosso modo que hay sustancias prohibidas, las infiltraciones de esteroides usualmente requieren un protocolo muy grande para no ser consideradas doping, entonces no se recomiendan utilizar de forma sistemática, pero bien importante, el tendón de Aquiles y el tendón rotuliano. Recordemos, o les cuento, que la tendinitis rotuliana es una de las causas de dolor más frecuentes de rodilla en deportistas y muchas veces es tentador meterles un poquito de esteroides para que disminuya el proceso inflamatorio y que va a ser un poquito más rápido, por ejemplo, que la fisioterapia, pero entender o comprender o saber que las infiltraciones van a aumentar el riesgo de rupturas espontáneas en el tendón de Aquiles y en el rotuliano. En los demás tendones no está tan bien documentado, pero en estos dos sí que lo está. Finalmente, pues ya hablamos de las lesiones. Definitivamente, eh, una parte fundamental que nos atañe a nosotros, y esto pues cada uno de los conferencistas me imagino que va a platicar un poco de su pedacito del cuerpo, pero lo más importante es la prevención. ¿Qué necesitamos para prevenir las lesiones? Ya hemos platicado un poquito de todo esto a lo largo de todo el curso. La condición física es fundamental para tener una buena masa muscular, para tener unos buenos tendones, unos buenos ligamentos. Nosotros sabemos que cuando el músculo se trabaja, se hipertrofia, pero lo que no sabemos es que esto sucede, generalmente no sabemos que esto sucede con todo el sistema musculoesquelético. El corredor de Ironman promedio tiene un tendón de Aquiles alrededor de 1.4 veces más ancho que un tendón de Aquiles normal. El hueso que recibe trabajo usualmente va a tener una mejor composición, va a ser un hueso más compacto que el hueso que no tiene trabajo. Entonces es sumamente importante la condición física. La propiocepción que ya platicábamos, trabajarla, sobre todo en chicos, que es donde más problemas nos va a dar, evitar el sobreentreno, la técnica adecuada para realizar actividades. Y aquí en dispositivos compresivos me voy a detener un poquito. Cuando hablamos de dispositivos compresivos, quizás los dos más comunes van a ser las tobilleras y las rodilleras, y son algo que se utiliza muy a menudo cuando tenemos lesiones ligamentarias, esguinces de rodilla y de tobillo. Yo siempre hacía, cuando estaba en el hospital escuela, le hacía la pregunta a mis residentes de primer año si las tobilleras servían o no servían de algo después de un esguince, y la respuesta 9 de cada 10 veces era que no servían porque no inmovilizaban. Y realmente sí funcionan, porque en los ligamentos es bien importante conocer que están los propioceptores, que son los sensores que le mandan información al cerebro de dónde está cada segmento de mi cuerpo. Siempre que hay un esguince, los propioceptores se van a lastimar y se va a perder una buena parte de esa propiocepción. Por eso es que son tan importantes los colegas fisioterapistas en el trabajo de rehabilitación. Y entonces el tobillo, la rodilla o el área afectada se va a sentir más torpe de lo normal. Lo que hacemos cuando ponemos un dispositivo compresivo, ya sea una tobillera, una rodillera o algo por el estilo, es que vamos a compensar mediante el estímulo de otros sensores que se llaman los baroreceptores, que son los sensores de presión. Entonces, al estar apachada la parte del segmento del cuerpo y estarle mandando más información al cerebro, voy a tener más información y me voy a sentir más seguro. Entonces, ¿funcionan? Sí, sí funcionan, pero hay que tener cuidado con algo. Y es que se siente también que es tentador utilizar la tobillera o la rodillera 24 horas al día. Y cuando usamos de forma crónica este tipo de dispositivos, se pierde tono muscular, se pierde fuerza muscular, masa muscular, y entonces paradójicamente al tendón o al ligamento le toca trabajar más. Entonces funcionan siempre y cuando las utilicemos solo en los momentos de mayor riesgo, que generalmente va a ser la práctica deportiva. Las instalaciones adecuadas, pues no hay mucho que hablar aquí en Guatemala, sobre todo mis colegas que trabajan con el fútbol van a saber la importancia de un buen terreno de juego en la prevención de la lesión, y lo que platicábamos al inicio de la sesión, una estrecha supervisión de los niños y los jóvenes.
Muchas gracias. Eso era lo que les traía el día de hoy. No sé si tienen algún tipo de comentario. Yo quedo, o de preguntas, yo quedo a la orden.